las guerras médicas fueron las luchas entre los griegos y los persas durante la primera mitad del siglo V antes de Cristo. Las colonias helenas de Asia Menor fueron conquistadas por los lidios, que permitieron que conservaran su gobierno, con la condición de tener que pagar tributo. Cuando los persas invadieron, modificaron el régimen debido a los gastos que tenían por las guerras. Esto provocó que las colonias griegas se levantaran, dirigidas por Mileto, y con la ayuda de Atenas invadieron Sardes, la capital de satrapía de Lidia, en el 498 a.C. En el 494 a.C., los persas reconquistaron los territorios que Mileto había invadido. Estas son las causas más importantes de las guerras médicas. Otra causa de las guerras médicas es que el imperio persa quería tener un territorio más grande y quería empezar por Europa, y la entrada más fácil a Europa era por Grecia. Ahora pasamos con la Primera Guerra Médica, que se desarrolló desde el 493 al 490 a.C. por el rey Darío. Todo el ejército persa partió al mando del yerno de Darío, Mardonio, con la idea de invadir la codiciada Grecia. A su misma vez, la otra escuadra marchaba toda por la costa. En ese momento fueron atacados por los tracios y toda la escuadra naufragó. Inmediatamente regresaron a Persia. Los atenienses, junto con tropas aliadas de Platea, pero muchos menos soldados, se confrontaron a los persas en la llanura de Maratón y los vencieron en el año 490 a.C. El estratega Milcíades, el joven, fue el verdadero creador de esa victoria, mas impidieron que desembarcaran en Atenas, y fue cuando las naves persas se retiraron. Murieron muchos, fueron como 6.000 por parte persa y solo unos pocos, 122 por parte griega. Las tropas persas derrotadas regresaron a Asia, aunque no se había solucionado el conflicto entre persas y griegos. Y ahora vamos con la Segunda Guerra Médica, que fue del 480 al 479 a.C. por el rey Jerjes. Comenzó por segunda vez el ataque a Grecia. Marchó desde Sardes y cruzó los Dardanelos, atravesó Tracia, Macedonia y Tesalia. El ejército persa, que tenía 10.000 soldados, junto con la infantería del alto rango, élite, llamados inmortales, y una caballería de carros y arqueros, y una infantería ligera con armas arrojadizas, se habían encontrado. Leonidas, un rey de Grecia, decidió permanecer en la delantera con 300 hombres y resistieron un ataque de retaguardia de los persas. Jerjes logró cruzar las Termópilas hasta llegar a la ciudad de Atenas, a la que saqueó, y todos sus habitantes habían huido a refugiarse en la isla de Salamina. En el 480 a.C., muy cerca de Salamina, la flotilla griega, con muy pocos soldados, atacó a ellos. Con una gran cantidad de barcos no pudieron mantenerse, así que sufrieron una derrota. Entonces Jerjes regresó a su tierra para dejar parte del ejército en
Tesalia, al mando de Mardonio, quien fue vencido en Platea en el 479 a.C. por el ejército griego al mando del rey de Esparta, Pausanias y Aristides. Y las naves persas sufrieron la derrota de Micala. El ejército persa de los 10.000 hombres era llamado los inmortales, porque cada vez que moría uno era reemplazado por un soldado de reserva. Es importante señalar que en las Termópilas, entrada principal de Grecia, Jerjes esperó con su ejército 4 días, esperando que los griegos se rindieran. Al Jerjes decirle a Leónidas que entregara sus armas y que se rindiera, Leónidas le contestó: ¡Ven por ellas, espartanos! Y ahora la tercera guerra médica, que fue desde el 479 al 449 a.C. por el rey Artajerjes. Año 449 a.C., donde suponía la independencia de las colinas helenas de Asia Menor y la soberanía griega sobre el mar Egeo. Atenas comenzó su reconstrucción después que culminó la Segunda Guerra Médica. Simón venció a los persas en el año 465 a.C. y los expulsaron de Tracia. Como consecuencia de las guerras médicas, el imperio persa comienza a caer. Las ciudades del Asia Menor lograron ser independientes. Atenas impuso su hegemonía en el mundo griego. Atenas mantuvo la confederación de Delos para utilizarla en su propio engrandecimiento, con los tributos que pagaban las ciudades confederadas, convirtiéndose en el centro cultural sobresaliente de la época. Su poderío despertó recelos en los demás estados griegos, en especial Esparta. Pericles llamó a una paz por 30 años. Sin embargo, solo pasó la mitad de ese periodo, y fue cuando inició la guerra de Peloponeso, ocasionada mayormente por el enfrentamiento entre Esparta y Atenas, entre dorios y jonios, guerra que llevó a Esparta y a Lisandro a aceptar la ayuda de los persas para lograr la hegemonía espartana.